Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto de los siglos, capítulo 1, el destino del mundo predicho. El primer capítulo del conflicto de los siglos comienza con la declaración de Jesús registrada en el libro de Lucas, donde anuncia el próximo cumplimiento de la profecía de Daniel respecto a la destrucción de Jerusalén. Dice Jesús que lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza del corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar. Nos encontramos ante un primer capítulo que resume siglos de historia, siglos de apostasía y rebeliones, de una ciudad que podría haber sido para siempre la elegida de Dios. A pesar de que Dios, Jeremías 17 del 21 al 25, a pesar de que Dios derramó todo el cielo en un solo don, Jesús, que labró con esmero, podó y cuidó aquella viña que él mismo había plantado, ese amor fue despreciado, rechazado, sus muy dulces consejos y ridiculizados, sus cariñosas amonestaciones. Jerusalén tenía los días contados, puesto que el único que podía librarla de su muerte fatal inminente había sido rechazado y crucificado. Se nos describe de forma dramática los sentimientos que Jesús tuvo por Jerusalén y su pensamiento en el rechazo que el mundo haría de su oferta de salvación. Anheló salvarlos a todos, pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Elena de Guay exclamó: terrible ceguedad, extraña infatuación. La destrucción de Jerusalén, la paciencia y la misericordia divina aún se manifestaron otros 40 años tras la crucifixión de Jesús. Cuando retiró su protección, la maldad y la crueldad satánica se adueñaron de las situaciones, quedando Jerusalén en manos del enemigo. Pronto llegaría su destrucción. Las huestes romanas sitiaron la ciudad, mientras que en el interior los judíos seguían pensando que Dios los protegería, puesto que eran el pueblo escogido. Las escenas eran cada vez más horribles y se presagiaba el fin. Leemos que cuando el general Setio Galo retiró sus tropas sin previo aviso y sin razón aparente, los cristianos que habían creído las palabras de Jesús aprovecharon para huir de la ciudad. Ninguno había de perecer allí. Los obstinados judíos pensaron que Dios había entregado en sus manos a los ejércitos romanos y salieron de la ciudad para matar a retaguardia del ejército en su marcha. Cuando bajo el mando de Tito el ejército romano volvió a sitiar la ciudad, el odio y la sed de venganza de los soldados ya no conocía límite alguno. Vanos fueron los esfuerzos de Tito por salvar el templo. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Terribles escenas son descritas en este primer capítulo, en el que se afirma que 1 millón de judíos murieron en la caída de Jerusalén. El destino de este mundo. Al concluir este dramático capítulo introductorio, Elena de White escribe: no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten las instancias de la misericordia divina. Se nos dice, además, que la profecía del Salvador respecto a Jerusalén tendrá otro cumplimiento, haciendo que lo que pasó en aquella ciudad no sea más que un pálido reflejo de lo que le espera a este mundo. Cada vez es más oportuna la advertencia. El mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. Y sin embargo, el mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos. Para los que si hemos creído y confiado en su promesa, sepamos que el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Con estas palabras, para reflexionar, vemos las señales que se dan alrededor en nuestro mundo, que están sucediendo en estos momentos, donde hay una incertidumbre financiera, incertidumbres sociales, incertidumbres políticas. Vemos la inflación, vemos acontecimientos que están dándose con una rapidez
que no esperamos. Vemos los acontecimientos que nos dicen de que Dios está a las puertas, de que nuestro socorro viene de lo alto, de reflexionar en cómo llevamos nuestra vida y buscar al Salvador mientras pueda ser hallado. Con estas palabras los dejo para que reflexionemos en lo que está sucediendo en el mundo actual y lo que sucedió en el pasado, recordando que la historia se repite, solamente cambian los personajes.